En el esplendor brillante de la vida real, hay momentos de cruda verdad que despojan incluso de títulos y protocolos. Uno de esos momentos ocurrió en Anne Hall, en la sala de estar inundada de sol. La princesa Catalina, conocida en todo el mundo por su serenidad, apenas pudo mantener su mano temblorosa mientras se sentaba junto a su hija. Frente a ella estaba la princesa Carlota, de 9 años. Con las mejillas aún sonrosadas por la inocencia. Pero cuando las palabras salieron de los labios de Catalina, esa inocencia se rompió. «Mamá está enferma», susurró Catalina. Al principio. Carlota preguntó como cualquier niña curiosa. Pero a medida que Catalina intentaba explicar el diagnóstico, la inocencia desapareció de los ojos de la pequeña. Su pequeño cuerpo se puso rígido. Y la pregunta que rompió cada corazón resonó: ¿me dejarás como mi bisabuela? En ese momento, la realeza ya no era realeza. Eran simplemente una madre y una hija. Derrumbándose en los brazos de la otra, destrozadas bajo el peso de la verdad. Carlota se aferró a su madre como si intentara aferrarse al tiempo. Como si sus brazos pudieran deshacer lo que acababa de decirse. No se suponía que fuera así. Carlota solo tenía 9 años, brillante y animada. Pero en esos pocos minutos, detrás de las puertas cerradas, el personal lloraba en silencio, incapaz de soportar el eco del dolor. Dentro de la sala soleada, el tiempo pareció detenerse, envolviéndolas en una burbuja de dolor. Donde nada importaba excepto una niña atormentada por el miedo a la pérdida y una madre que se derrumbaba. Por primera vez, la princesa Carlota ya no era un símbolo de la futura gracia. Era una niña suplicando al universo que no se llevara a su madre. El teléfono sonó justo cuando el príncipe Guillermo estaba revisando unos informes en su oficina de Londres. No era la hora programada para el embarque. Era la línea privada de Catalina, una que rara vez usaba a menos que fuera una emergencia. Él contestó después del primer timbrazo. «Es hora». La voz de Catalina temblaba, casi demasiado baja para escucharla. Eso fue todo. Guillermo no esperó a que se lo confirmaran ni a un pase de seguridad. Dejó la oficina en cuestión de minutos. Su chaqueta aún colgaba de la silla. Cada kilómetro de Londres a Norfolk parecía más largo que el anterior. Ya no era el futuro rey. Era simplemente un marido que corría a casa. Desesperado por mantener unida a su familia. Cuando entró en Anne Hall, el silencio cayó como un muro. Se apresuró a la sala de estar. Donde la puerta se abrió con un chirrido a una escena que lo hizo derrumbarse. Catalina estaba en el suelo, con Carlota acurrucada contra su pecho. Ambas estaban agotadas de tanto llorar. Carlota corrió directamente a sus brazos, sus ojos enrojecidos y empapados. Guillermo se arrodilló, abrazándola con fuerza como si pudiera protegerla de todo. Catalina le agarró la mano y los tres se sentaron en silencio. Carlota retrocedió lo suficiente para mirarlo, su voz pequeña pero aguda: ¿pueden los médicos hacer que mamá se mejore, papá? Guillermo miró a Catalina, ella asintió levemente como para decir: dale esperanza. Estamos haciendo todo lo que podemos, cariño, dijo, secando una lágrima de su mejilla. Carlota no se detuvo. ¿Puedo darle mis partes sanas? Como mis partes buenas, las que no duelen. Su sinceridad le rompió el corazón. Guillermo la acercó a su pecho, susurrando: si el amor pudiera hacer eso. Ya lo habrías hecho. Esa noche, Carlota se acostó en la cama, perdida en sus pensamientos. ¿Debería decírselo a Jorge y a Luis, o eso también les asustaría? Era una pregunta que ningún niño debería hacerse. Pero Carlota ya no era una niña normal. En cuestión de horas, había entrado en un mundo donde el consuelo era limitado y el coraje era como tomar la mano de mamá a través de la tormenta. Estaba creciendo demasiado rápido, y todos en la casa podían sentirlo. A pesar de la opulencia y el protocolo en Anne Hall, algo sagrado había cambiado en los días posteriores al diagnóstico de Catalina. La gran propiedad se volvió más suave, más humana. El personal se movía en silencio, sus ojos tristes. Las paredes del palacio, una vez un símbolo de poder, parecían doblarse para contener el corazón de un niño que sufría. Carlota era la razón. Su dolor ya no estaba oculto. Una mañana, mientras pasaba silenciosamente por la cocina con su conejo de peluche en el pecho,
un mayordomo se detuvo, con lágrimas en los ojos. Ella sigue siendo solo una niña. El ritual diario comenzó a relajarse. Las comidas ya no seguían un horario estricto, sino que giraban en torno a cuando Carlota quería comer con su madre. El personal se había adaptado, asumiendo roles que tenían poco que ver con sus títulos. Como dejar pequeñas notas de aliento en la mochila de Carlota o hacer cacao de la forma en que Catalina solía hacerlo. Por una vez, la institución se inclinaba ante lo personal. Pero Carlota no siempre estaba en silencio. Su dolor tomaba muchas formas, momentos de ira, susurros de mamá nunca me dejará, y momentos de silencio mirando por la ventana. Donde una vez persiguió mariposas y creyó en los cuentos de hadas. El personal que presenció este cambio se vio arrastrado por el torbellino emocional de una familia sin pretensiones. Carlota ya no caminaba por Anne Hall como solía hacerlo. El dolor no solo la había tocado, sino que la había cambiado. La inocencia había perdido un capítulo. Y en su lugar había una solemnidad tranquila, del tipo que se encuentra en alguien mucho mayor que ella. Se volvió ferozmente protectora de sus hermanos, Jorge y Luis. Se interponía entre ellos y el peso de la verdad, filtrando suavemente la información y disipando las preocupaciones con distracciones. Con Catalina, se convirtió en una fuerza suave. Ya no esperaba a que le pidieran, sino que anticipaba cada necesidad de su madre. Si Catalina necesitaba agua, ya la había servido. Cuando mamá estaba demasiado cansada para hablar, Carlota se sentaba a su lado, le cepillaba el pelo o tarareaba melodías suaves. Su presencia se convirtió en un consuelo constante. Tarjetas hechas a mano por Carlota, con mensajes como la magia de mamá es más fuerte que la enfermedad, llenaban la habitación de color y coraje. Ella creía que el amor encerrado en el papel tenía poder. Con Guillermo, Carlota se convirtió en una mano firme. Ella lo abrazaba durante las cenas silenciosas y lo miraba con una pregunta silenciosa que él entendía perfectamente, ¿estaremos bien? Su relación se profundizó. En las últimas horas de la noche, cuando Catalina descansaba, Guillermo y Carlota paseaban por el jardín. Él le contaba historias sobre la fuerza de su madre. Es la mujer más valiente del mundo, susurró ella una vez, y Guillermo tuvo que darse la vuelta para ocultar sus lágrimas. A través del dolor, Carlota encontró algo que iba más allá de su edad. Ya no era solo una joven princesa en una foto. Ahora era una hija, una hermana y una cuidadora silenciosa. Aprendió que el verdadero coraje a menudo no proviene de grandes gestos, sino de pequeños y constantes actos de amor. Se estaba convirtiendo en el tipo de princesa que nadie enseña a ser, una líder no por estatus sino por la fuerza silenciosa de su corazón. El anuncio se hizo un sombrío jueves por la mañana. Un comunicado breve pero significativo del Palacio de Kensington, la princesa de Gales estaba recibiendo tratamiento para una enfermedad. Estaba bajo el cuidado de especialistas y rodeada por su familia. En el silencio que siguió, el mundo reaccionó con algo raro y profundamente humano, la compasión. Los presentadores de noticias detuvieron sus programas, los periódicos dedicaron las portadas a la historia. Pero esta vez, el tono no era sensacionalista, no había escándalo ni especulación. Solo un momento de empatía colectiva, especialmente por la princesa Carlota. No hizo apariciones públicas en los días siguientes, pero eso solo aumentó la preocupación. El país la imaginó. De 9 años, gemela de su madre en espíritu y fuerza, ahora lidiando con un dolor privado demasiado grande para sus pequeños hombros. Las fotos de una Carlota radiante de principios de año circularon con una ternura casi sagrada. La prensa, a menudo entrometida, respetó el silencio. En cambio, se centraron en el coraje de Catalina y la unidad de la familia. Los comentaristas lo llamaron un raro y conmovedor momento de humanidad real. Las redes sociales se llenaron de mensajes de amor y oraciones, no solo para la princesa de Gales, sino también para su hija. Dentro del palacio, Carlota estaba estrictamente protegida. Sus días estaban suavemente programados, sus lecciones acortadas, y se pasaba el tiempo tratando de volver a ser una niña, aunque solo fuera por breves momentos. Pero el dolor emocional se mantuvo. Aún se deslizaba por la habitación de su madre, se detenía, a veces simplemente se sentaba, a veces leía un libro en voz alta incluso cuando Catalina ya estaba dormida.
creyendo que su voz podía hacer que el mundo girara en la dirección correcta. Para el mundo, se había convertido en un símbolo silencioso de fuerza. Sin haberse subido a un micrófono, Carlota encarnaba lo que significaba un amor valiente. La gente veía a sus propias hijas en ella, su propio dolor reflejado en un palacio que estaba tan alejado de la vida diaria. A través de esta experiencia compartida, las expectativas comenzaron a cambiar. El público anhelaba momentos genuinos, y en la historia de Carlota, encontraron un reflejo de sí mismos. Ella no era consciente de todas las expresiones de amor, las tarjetas de estudiantes o los dibujos. Guillermo y Catalina la habían protegido de la mayoría de esas reacciones. Pero gradualmente, fragmentos se habían filtrado en su mente. Una carta de una niña de su edad, un dibujo dejado fuera de la puerta, un mensaje de video. En esos momentos tranquilos, Carlota comenzó a entender algo profundo. Sus lágrimas no solo habían cambiado a su familia, sino que habían tocado a una nación. En su vulnerabilidad, había dado permiso a otros para sentir. Y a cambio, el mundo la abrazó en sus brazos silenciosos, honrando no solo su título, sino también su corazón. Esto ya no era una historia real. Era una historia humana. En los meses siguientes, la vida en Anne Hall se convirtió en un refugio para la curación. El bullicio diario de las ceremonias reales se desvaneció en el pasado. En cambio, había cenas a la luz de las velas, tardes caminando por el jardín y mañanas lentas. La familia había entrado en un nuevo ritmo, dictado por el amor en lugar del deber. Para Catalina, este capítulo de su vida reescribió lo que significaba ser miembro de la realeza. Tuvo que elegir entre el deber y sus hijos, y eligió a sus hijos, especialmente a Carlota. Fue en esta elección que Carlota presenció las lecciones más profundas. Incluso en sus momentos más débiles, Catalina nunca dejó de ser madre. Les leía libros. Les sonreía dulcemente y nunca dejaba que el miedo en sus ojos dijera más que el amor. Le mostró a Carlota lo que significaba luchar, no con fuerza, sino con gracia. Carlota, a su vez, lo absorbió todo. Comenzó a ver el amor no solo como algo que sentía, sino como algo que hacía. Ella misma se hacía cargo de las pequeñas cosas sin que se lo pidieran. Se aseguraba de que mamá tuviera agua junto a la cama y aprendió a trenzarse el pelo para que Catalina no tuviera que hacerlo. Y cada noche antes de irse a dormir, Carlota susurraba esas palabras. Pero su sinceridad, envuelta en su ternura, ayudó a anclar el corazón de la niña. La familia comenzó a crear nuevas tradiciones. Los domingos por la noche se convirtieron en noches de celebración, donde revisaban fotos antiguas, contaban historias y compartían sueños. Fue idea de Catalina, algo para recordarles a los niños que, por muy pesado que fuera el presente, la alegría todavía existía. Carlota disfrutaba especialmente de esto, a menudo guiaba la historia, encontraba las fotos correctas y les pedía que agregaran dibujos al álbum de recortes. Con el tiempo, el amor ya no se expresaba a través de grandes gestos reales, sino a través de la silenciosa resistencia al dolor. La risa resonaba por los pasillos. El olor a galletas recién horneadas. Los momentos en que Catalina, a pesar de estar agotada, sonreía. Carlota, ahora inmersa en este viaje, aprendió que el liderazgo no siempre se lleva en una corona. Se muestra en tarjetas dibujadas a mano, en oraciones susurradas y en el coraje de seguir teniendo esperanza. Ya no era la niña que sollozaba en la alfombra, sino la que estaba al lado de su madre, llevando luz a una habitación tenue. En esta vida real redefinida, Carlota descubrió el poder silencioso de la presencia. Catalina redefinió la maternidad como tierna y resistente. Y Guillermo, al abrazar a ambas, descubrió que el amor, cuando se despojaba de horarios y ceremonias, era lo más sagrado. Juntos, no solo estaban sobreviviendo. Estaban construyendo algo más sólido. Un legado que perduraría en los cuentos de antes de dormir, los papeles doblados y el vínculo inquebrantable entre una madre y una hija. A medida que la primavera se extendía por el campo de Norfolk, las paredes de Anne Hall presenciaron una transformación. La casa se había convertido en un refugio para el alma, un espacio donde la curación era lenta, imperfecta, pero muy real. Y en el centro de todo estaba Carlota.
Sus lágrimas no la habían debilitado. Habían despertado algo en ella, una capacidad más profunda para la empatía, la resiliencia y la fuerza de espíritu. Carlota comenzó a asistir a sesiones de terapia tranquila con su familia, aprendiendo el lenguaje de las emociones. La tristeza es como una sombra, le dijo a una terapeuta. No desaparece. Los momentos intencionales que pasaban juntos y los rituales compartidos se convirtieron en su base sólida. Catalina a menudo animaba a sus hijos a escribir cartas, no solo para ella, sino también para sí mismos. Dile a tu corazón las cosas que necesitas recordar, solía decir. Las cartas de Carlota se convirtieron en un diario de su crecimiento. A veces desordenadas. A veces valientes, pero siempre sinceras. Estaban dobladas en una pequeña caja de madera que su madre guardaba junto a la cama. A medida que se adaptaban a esta nueva normalidad, el papel de Carlota en la familia también maduró. Ayudaba a Jorge con sus deberes cuando Catalina no podía. Sacaba a Luis a jugar para que sus padres pudieran descansar. Incluso ayudaba a Guillermo a preparar el desayuno una vez a la semana, declarando orgullosamente, hoy mantendremos a mamá en la cama. El legado más allá del palacio. Carlota ya no era solo parte de la realeza, era parte de un equipo de recuperación. Sin embargo, fuera de las puertas de Anne Hall, el público no había olvidado. Continuaron llegando cartas de familias que habían pasado por un dolor similar, de madres que luchaban contra enfermedades y de niños que habían visto a sus seres queridos debilitarse. Sino que se estaba convirtiendo en una persona definida por ello. Sus profesores también notaron una diferencia. En clase, sus comentarios eran más profundos, sus palabras sobre la bondad, la empatía o el coraje llevaban un peso que antes no tenían. Un maestro dijo, habla como alguien que entiende el dolor, pero aún cree en la alegría. Carlota no había perdido su corazón. No había permitido que el dolor la endureciera o la volviera cínica. En cambio, encontró en sí misma una calidez más profunda, un tipo de sabiduría juvenil que era vibrante y abierta. El vínculo entre Catalina y Carlota se hizo más fuerte que nunca. Ahora compartían más que solo el amor, compartían una historia de supervivencia. Catalina a menudo miraba a su hija con asombro. Esta historia no sería contada con trompetas ni proclamaciones reales. Pero se sentiría en la forma en que Carlota abrazaba a su madre un segundo más de lo habitual. En la nueva ternura en la voz de Guillermo, y en los momentos en que la risa superaba a las lágrimas. Este legado no está tallado en piedra ni exhibido en un museo. Vive en la curación de una familia que aprendió que la realeza no está en la sangre, sino en la forma en que las personas se apoyan mutuamente en sus días más oscuros. Al final, las lágrimas de Carlota se habían convertido en semillas. De ellas, germinó el coraje, la compasión y un nuevo tipo de corona. Al final, las lágrimas de la princesa Carlota contaron una historia más poderosa que cualquier decreto real. A través del dolor, se convirtió en una fuente silenciosa de esperanza, recordándonos que el amor, no el deber, es el latido del corazón de un verdadero legado. Su viaje refleja la humanidad detrás de la monarquía. El vínculo sagrado de la familia y la fuerza que nace de la vulnerabilidad compartida. Desde las oraciones junto a la cama hasta los susurros silenciosos. Carlota nos mostró que incluso las voces más pequeñas pueden resonar en toda una nación.